habíamos hecho una pregunta y es si acaso Laylatul Qadr, la noche del decreto, existió en las comunidades anteriores, ¿verdad? Muy bien. La apariencia de las aleyas de la sura demuestra que la noche del decreto no es específica de la época del profeta Muhammad, sino que se repite cada año hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Habíamos dicho que está en el verbo en presente. Entonces, eso significa que es una situación que se va dando constantemente. Tanazzalul malaika, descienden los ángeles. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucedió antes? Si es que antes también los creyentes anteriormente, porque si bien el ayuno, como bien dice el Corán, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum, el ayuno fue prescrito para vosotros como fue prescrito para las comunidades anteriores. Aquí estamos hablando particularmente de la noche del decreto, de Laylatul Qadr. Entonces, con el argumento del verbo, como viene, vemos que es una situación que se da constantemente, que no es que sucedió una vez con el profeta o mientras que el profeta vivía, sino que tiene una continuidad en esto. Ahora, ¿qué sucedía antes? ¿Acaso las comunidades anteriores a la comunidad del profeta Muhammad también tenían este honor de recibir la noche del decreto? Muy bien. Hay un dicho del profeta que dice que, por cierto, que Dios otorgó a mi comunidad Laylatul Qadr, la noche del decreto, siendo que ninguna de las comunidades anteriores la han tenido. Es decir, que Laylatul Qadr es un regalo para la comunidad islámica en general. Es un regalo para los musulmanes. Es un honor tener esta noche tan buscada en el mes de Ramadán, en el mes de Dios, en el mes que es el banquete de Dios para todas sus criaturas, pero que es a partir del descenso del más grande de los libros que tenemos el honor de tener presente este Laylatul Qadr. Y eso también tiene una explicación, y es que el mismo Sagrado Corán, por su peso, por su dimensión, por su categoría, es el mensaje más perfecto que Dios ha hecho descender en la tierra. Por lo tanto, también habíamos explicado que el mismo recipiente que va a recibir ese Corán tiene que ser un recipiente especial. Otro profeta no podría haber recibido el Sagrado Corán como revelación. Incluso podría haber destruido a otro profeta, el mismo peso del Sagrado Corán. En cambio, el profeta era digno por su nivel, que es el mejor de las criaturas, de recibir el Sagrado Corán. Y la noche del decreto, esta noche que es superior a 1000 meses, porque tiene este valor tan elevado, es la noche en la que debía descender el Sagrado Corán y no otra noche. Es una noche en la que se determina el destino de todo el año de los seres humanos, según el mérito que han hecho, por supuesto. Entonces, como sabemos, debemos permanecer despiertos durante la noche, arrepentirnos, volvernos a Dios, hacer las súplicas para recibir las misericordias de esta noche especial, hasta el Fajr, como bien dice el Sagrado Corán, y como hemos visto, que su duración es hasta la aurora.
También explicamos que así como avanzan la noche y el día en el planeta, se va dando Laylatul Qadr hasta completar, digamos, una vuelta en el planeta. Entonces no hay ningún problema en que, por ejemplo, en Medio Oriente, más o menos 7, 8 horas antes se haya hecho de noche y que, bueno, allí ya estén en Laylatul Qadr y en estos lugares todavía no, porque a medida que avanza la noche, avanzan también los ángeles y avanza esta Laylatul Qadr para el planeta. Muy bien. Entonces, como el Corán es un libro especial, es un libro trascendente, incluso en el destino de las personas, porque el Corán es guía, y al tener la guía en la mano, nosotros podemos ir hacia el camino recto o podemos desviarnos. Si nosotros realmente hacemos uso correcto de la guía correcta divina, vamos a llegar a nuestra meta, que es Allah. Entonces, el Corán tiene esa función. El Corán es el GPS, es el mapa que nos conduce hacia Dios, es, por lo tanto, el libro que va a, de alguna manera, tener un papel trascendental en cuanto a nuestro mismo destino. Porque si nosotros seguimos el Corán, tenemos un buen destino. Es, digamos, el resultado de seguir el Corán es llegar al Kamal, a la completitud, al Sahada, a la felicidad. Por lo tanto, digamos, como el Corán mismo va a ser también el guía hacia nuestro destino, la noche en la que tiene que descender tiene que ser la noche del destino, porque se destinan los destinos de todas las criaturas. Entonces hay una relación muy profunda entre el destino de la gente, la noche del destino y el Corán, que es la guía hacia el destino final de la gente. Muy bien. Entonces, Laylatul Qadr, como dijimos, es una noche especial, es un honor que se le ha dado al creyente, es un honor que le ha dado a la comunidad, a la umma de Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala ali. Podemos pedir por los no musulmanes. ¿Pueden los no musulmanes aprovechar de Laylatul Qadr, siendo que es un regalo que Dios nos hizo a los musulmanes? Por supuesto que sí. Por supuesto que las personas a las que nosotros les avisemos esas noches que estamos en Laylatul Qadr, o aquellas personas que nos piden, hagan súplica por nosotros, nosotros podemos hacer súplica y Dios va a responder esa súplica. Pero bueno, eso también implica una responsabilidad. Y la responsabilidad está justamente en que la persona, cuando ve realmente el resultado de esa súplica, el resultado favorable de esa súplica, o sea, la persona en Laylatul Qadr hizo una súplica y ve el resultado favorable, vio que Dios cumplió, entonces debe someterse a Dios. Eso también, o sea, aunque no sean musulmanes, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Que nos piden, o nosotros avisamos, miren, esta noche para nosotros es muy especial. Entonces, nosotros pedimos y se nos cumplen los pedidos, las súplicas, los deseos, digamos, se aclara el destino para la persona. Y muchas veces los no musulmanes también bueno, pidan por nosotros. ¿O a qué hora es esta noche si yo pido? Pero una vez que piden y se les da lo que piden, deben tener la conciencia de que es Allah el que les respondió, por lo tanto deben someterse a Allah. Y también tenemos que decir esto a las personas. Muy bien. Entonces, en la última aleya dice Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ella es paz hasta que despunta la aurora. Entonces, estamos hablando de la noche misma en la que se reveló el Corán, como dice el mismo Corán, en la que la adoración equivale a 1000 meses. La noche que descienden todas las bendiciones, la principal es el mismo Corán que ha descendido.
Y es una noche, por lo tanto, colmada de paz. ¿Por qué la palabra paz? ¿Por qué tiene paz desde su comienzo hasta el final? Dicen que inclusive Shaitán está encadenado, está engrillado en esa misma noche. Y por eso en esa misma noche, en el mundo sutil, suceden muchas cosas que algunas personas incluso en el dunya pueden percibir. Es una noche en la que hay tranquilidad, no hace ni frío ni calor, y todas las cosas se prosternan ante Allah. Y algunos fueron testigos de la prosternación de todas las cosas en la noche de Laylatul Qadr, o de milagros, de cosas que realmente escapaban a toda lógica. Es una noche entonces que tiene una paz especial, tiene una tranquilidad especial. Y según algunos también dicen que este término, salam, que utiliza al describir la noche, también tiene que ver porque justamente los mismos ángeles que descienden no solamente saludan al profeta, saludan a los imames, visitan, por ejemplo, los mausoleos, los haram de los imames. Es muy especial, por ejemplo, en esa noche saludar al imam al-Hussein, alayhi salam. Los ángeles también hacen esto, visitan la tumba del profeta, visitan la Kaaba, visitan Naya, visitan Samarra, visitan todos los lugares donde están los aimma, pero también saludan a los creyentes que en ese momento están recordando a Allah. Es decir, que en ese momento nos están diciendo salam, salamu alaykum. ¿Quiénes? Los ángeles, a los que estamos despiertos y atentos en esa noche luminosa a todas las bendiciones que Dios nos da. Podemos describir Laylatul Qadr de esta forma. Si el mes de Ramadán es un banquete en donde Dios nos invita, Laylatul Qadr es cuando el anfitrión viene en presencia, ¿sí? Y mostrándonos su cara muy amable, nos da la bienvenida y nos agradece por haber venido. Por lo tanto, estar desatento a Laylatul Qadr es como darle vuelta a la cara a aquel que nos está recibiendo como anfitrión en sus casas. Y esto es lo que faltaba hablar sobre Suratul Qadr, y ahora vamos a comenzar con la sura Al-Alaq. Ahí está, si pueden. Muy bien, mashallah. A ver, un segundito. Bien. Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Vamos a dar comienzo, ya una vez terminada la Suratul Qadr, tan importante, y tan importante tomar en cuenta todo lo que hemos aprendido en el Tafsir, en estas clases anteriores sobre Suratul Qadr, para cuando venga el mes de Ramadán. Vamos a empezar a ver ahora la sura 96, que es la Suratul Alaq, el coágulo, la traducen como el coágulo, la sangre coagulada. Y es una sura revelada en la Meca y tiene 19 aleyas. O sea, es una sura un poquito más larga, por lo tanto nos va a llevar algunas clases ver de qué se trata. Y la sura en cuestión, según los exégetas del Sagrado Corán, es la primer sura revelada al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Entonces, el mismo contenido de la sura lo corrobora
por lo menos las primeras aleyas de esta sura es lo primero que desciende del Sagrado Corán, porque hay otros exégetas que consideran que no descendió completa, sino que la primera sura en descender completa fue Suratul Hamd. Hay otros que, bueno, también hablan de Suratul Mudaththir, pero no, son versiones muy, sobre todo esta última, que no están corroboradas. Lo famoso es que cuando el profeta el día del Mab'ath, el 27 de Rajab, cuando comienza su misión profética, cuando por primera vez se le aparece el ángel Gabriel, lo que le dice es Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. La primera aleya de la sura Al-Alaq, bueno, la primera y lo que hay más adelante también, Khalaqa al-insana min alaq. Muy bien. Entonces, la misma sura en su comienzo da orden a la lectura, usa un imperativo que dice Iqra, lee. Luego habla de la creación del hombre a partir de un coágulo de sangre. Después habla de la perfección del ser humano. La creación por el favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Por el conocimiento y la ciencia de Dios que le otorga al hombre. Y en las siguientes aleyas habla de los seres humanos ingratos, que a pesar de tener las bendiciones de parte de Dios, eligen otro camino, eligen el camino incorrecto o el camino de la rebeldía, y al final señala el castigo de quienes obstaculizan la guía de los seres humanos. Y por último, da la orden de prosternación y aproximación a Dios subhanahu wa ta'ala. En cuanto al mérito de esta sura, el imam Sadiq alayhi salam dijo: quien la recite durante el día o la noche, o muere ese día o en esta noche, muere como mártir, y Dios lo revive como mártir, situándolo en la fila de los mártires, y recibe el mérito de aquel que ha luchado junto al profeta en el camino de Dios subhanahu wa ta'ala. Esta misma sura, si bien se la conoce como Suratul Alaq, también se la conoce como Sura Iqra o Sura Qalam, de acuerdo a las palabras que utiliza en la misma. Alladhi allama bil qalam, por ejemplo, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Y tiene orden de suyud al final. Esto estén atentos. Muy bien. La sura en cuestión que tenemos en pantalla dice, y vamos a ver qué nos muestra la traducción allí, y la traducción que tenemos nosotros aquí, en el Sagrado Corán. Dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان من لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يراه كلا لئن لم ينتهي لنفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Muy bien, vamos a ver la traducción.
La traducción dice de esta manera: lee, es una orden, en el nombre de tu Señor, que todo lo creó, o que ha creado, Alladhi Khalaq. ¿Tenemos ahí la traducción? Ajá. Ahí está, muy bien. Dice que خلق الإنسان من علق. Ha creado al ser humano a partir de algo que está suspendido. Saben que la palabra, este es uno de los milagros del Corán, cuando nombra el alaq, ¿sí? Que es algo suspendido, colgado, o como un coágulo, o como una sanguijuela, este famoso milagro del científico del Sagrado Corán también. Entonces se puede traducir de varias maneras. Por ejemplo, acá, en una traducción que tengo acá, utiliza la palabra espermatozoide también. Pero en realidad no, el alaq es otra cuestión, y está mejor, como dice allí, algo que está suspendido, como una pera, digamos, que está colgada en un árbol, o como una gota de sangre que está a punto de caer. ¿Vieron así colgada, que es más gordito debajo? Es eso, la verdad. Muy bien. Entonces continúa. Recita, tu Señor es el más generoso. Es quien ha enseñado por medio de la escritura, o del uso del cálamo también. Ha enseñado al ser humano lo que no conocía. Pero no, en verdad el ser humano se revela. ¿Cómo se cree autosuficiente? En verdad, el regreso es hacia tu Señor. ¿Has visto a quien prohíbe? ¿A un siervo que rece? ¿Has visto si está sobre la buena guía? ¿O si ordena el temor de Dios? ¿Has visto si desmiente o se aparta? ¿Acaso no sabe que Dios ve? Pero no, si no termina con eso, le arrastraremos del flequillo, del nasia. Otro milagro del Corán allí. Ya vamos a, cuando lleguemos a esa ley, ya vamos a ver qué es el nasia. Flequillo mentiroso y pecador. El nasia es la parte frontal de la cabeza. Y ya vamos a ver por qué es un milagro que nombre nasia y no nombre otra parte de la cabeza. Muy bien. Que llame entonces a sus colegas, nosotros llamaremos a los ángeles guardianes del infierno. Pero no, no le obedezcas, prostérnate y busca la cercanía de Dios. Muy bien. La primera ley en cuestión. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Algunos exégetas han dicho que el objeto directo en esta frase está suprimido y que su origen era lee el Corán en el nombre de tu Señor. Por tanto, algunos consideran, basándose en esta ley, que el Bismillah ar-Rahman ar-Rahim forma parte de la misma. Un punto a destacar en la ley es que Allah en esta hace hincapié sobre la cuestión de el señorío de Dios, o sea, el rububiyya. Y sabemos que Rab significa el dueño, el protector, el criador.
Entonces, que es dueño de algo y además lo protege y lo educa. Posteriormente, para argumentar el rububía, entonces, o sea, el gobierno de Dios, digamos, el señorío de Dios, habla de la creación del mundo, ya que es el mejor argumento para lo que es rububía, para que lo que es el señorío, el jalequía, que es la creación, ¿sí? Esta capacidad de crear que tiene solamente Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien. Entonces, en realidad, es una respuesta a los incrédulos de los árabes que habían aceptado el papel de Allah en la creación, pero no el señorío administrativo del mundo. Esto ya lo hemos dicho anteriormente, que los árabes aceptaban que Allah existía, aceptaban que Allah había creado, pero la administración del mundo, ellos lo que eran mushrikin, la asociaban a Dios. La administración del mundo se la adjudicaban a distintos tipos de ídolos. Muy bien. Luego, de entre sus criaturas, habla de su mejor creación, que es el mismo ser humano. Y dice que creó al hombre de un coágulo de sangre. Alaq en su origen significa pegarse a algo. Por lo tanto, la sangre coagulada es alaq. También la sanguijuela, que se alimenta de la sangre, se pega al cuerpo y se alimenta, digamos, absorbiendo la sangre, también se le dice alaq. Y bueno, el espermatozoide también, luego de que pasa la primera etapa en el útero, toma esa forma de una sangre coagulada, que aparentemente es algo insignificante, y en esta ley ya Dios lo considera como el origen del ser humano. Entonces Dios está demostrando su majestuosidad como creador en algo tan chiquitito, tan dependiente y tan insignificante, que luego termina siendo un ser humano tan valioso. Es más, los mismos médicos dicen que al principio, por eso las mujeres cuando quedan embarazadas no pueden hacer muchos ejercicios ni movimientos bruscos, porque eso es algo que está ahí colgando, como dice el mismo Sagrado Corán, de una forma que es muy peligroso, digamos, que se pueda perder. A ver si encuentro aquí. Entonces, la palabra álaca tiene tres significados literales: sanguijuela, algo que cuelga, y el coágulo de sangre. Si comparamos, por ejemplo, la sanguijuela con el embrión, en esta etapa que estamos nombrando, vamos a ver que son muy similares las dos. También el embrión, en esta etapa, se va a alimentar de sangre, de la sangre de la madre, igual que la sanguijuela, así que también le cabe esa comparativa, ¿no? El segundo significado de álaca es algo que cuelga. Como podemos ver también, el embrión está suspendido durante esta etapa de álaca en el útero de la madre. Y el tercer significado de la palabra álaca es el coágulo de sangre. Y encontramos que la apariencia externa del embrión durante esta etapa de la álaca es similar a la del coágulo de sangre. Entonces, por supuesto, lo explica de una forma, el mismo Sagrado Corán. En otra parte lo compara con el mudga, cuando ya está en otra etapa más crecido, como algo masticado. El mismo Sagrado Corán nos está dando una evidencia del conocimiento profundo, un conocimiento que el mismo profeta no podía tener y que pertenece a Allah, al compararlo y a darle eh, estos tres significados a la palabra álac. Muy importante. Muy bien. Algunos han dicho que álac aquí significa el barro de Adán, que también tenía un estado pegajoso. Naturalmente, Allah, que ha creado esta criatura,
ser humano a partir de algo como barro pegajoso, y es merecedor de toda alabanza, puede ser, el Imam Ali alayhi salam en el Nahj al-Balagha también describe que Allah, digamos, construye o crea esta primera creación a partir de distintos tipos de tierra, distintos tipos de barros del planeta, distintos tipos de agua dulce, agua salada, agua ionizada, y que bueno, como dice el Sagrado Corán, esto lo puso en un receptáculo seguro, dice, en el que empieza a tomar forma. Pero bueno, aquí, hablando de la palabra alaq, también hay una relación con la palabra ulqa, que significa también el espíritu, digamos, del ser humano y la relación que existe entre el espíritu y la... Sheikh Abdullah, estás you're mute. El micrófono está en silencio, Sheikh. Sí, está en silencio, ¿verdad? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue que se silenció? Unos minutos, Sheikh, nada más, un minuto. Un minuto, bueno. Bueno, habíamos dicho que no sé dónde habrá quedado. Algunos, bueno, consideraban que este alaq significa el barro con que fue creado Adán. Habíamos dicho, no sé si lo escucharon, si lo llegaron a escuchar, que el mismo Imam Ali alayhi salam también en el Nahj al-Balagha habla de esto y habla de que Allah tomó parte de distintas partes de tierra, distintas tierras del mismo planeta Tierra, distintos tipos de tierra y distintos tipos de agua, como agua dulce, agua salada, agua ionizada, para crear este ala, esta primera creación del ser humano. Muy bien. Otros consideran, como dijimos, que el ala es el espermatozoide, porque tiene este parecido a la sanguijuela. Y en verdad que, bueno, en aquellos tiempos, como hemos dicho, aún no se habían descubierto todas estas cuestiones, sin embargo el Corán las menciona y esto es verdaderamente un milagro. ¿Sí? De estas interpretaciones mencionadas, vamos a considerar como que la primera es la más correcta. Y digamos, este sentido de la palabra ala con estos tres significados es lo más correcto. Muy bien. Aquí también queda claro que el ser humano, el insan, en esta época, según una interpretación, es el mismo profeta Adán, alayhi salam. Entonces, la primera Anahu wa ta'ala. Muy bien. Como dice, khalaqa al-insan. Entonces continúa y dice, Iqra wa rabbuka al-akram. Proclama que tu Señor es el más generoso. Algunos interpretan que Iqra es un énfasis a la primera orden de Iqra, que le está diciendo lee. Otros dicen que no, que es diferente, que la primera orden es recitar y la segunda, o sea, la primera es recitar en ese momento, recitar para sí mismo, leer para entender, para comprender, y la segunda es la orden de leer para la gente, ¿sí? Es decir, hacer una proclama. Entonces, no obstante, la primera es, digamos, de las interpretaciones, es la más correcta, que hace un énfasis, pero bueno, se puede tomar como la proclama también como válida.
Esta ley es una respuesta a las mismas palabras del profeta, que había dicho que no podía leer, y le afirma que sí puede leer por la generosidad de su Señor. Entonces la ley siguiente describe Akram, más generoso, y dice, Alladhi allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Le enseñó al hombre la utilización del cálamo y enseñó al hombre aquello que desconocía, aquello que sabía. Y estas aleyas también son respuestas para el profeta y para todos los profetas. Porque afirman que el mismo Dios enseñó al hombre el uso del cálamo y enseñó lo que no sabía, es decir, que los grandes descubrimientos que ha tenido el ser humano han sido a través de los profetas. Los grandes descubrimientos y los grandes conocimientos que ha tenido el ser humano vinieron a partir de Dios. Y Dios tiene, digamos, ese poder también para enseñar en ese momento a su siervo ummi, a su siervo iletrado, la lectura. En la frase que dice Allama bil qalam, también puede tener dos significados. Uno es que Dios enseñó al hombre la escritura y creó en él la capacidad de la fuerza para hacerlo, digamos, para poder escribir. Y la segunda es que Dios, a través del cálamo, enseñó al hombre también las ciencias y el conocimiento. Como cuando habla del bayán, Allamahul bayán, Surat Ar-Rahman. El bayán es una capacidad que tiene el ser humano de poder explicar a través de la palabra sus ideas. Ya acá no a través de la escritura, sino de las palabras. Y esto el mismo Corán dice que Dios lo enseñó al ser humano, al hombre. Le enseña el bayán, le enseña a poder transmitir sus ideas a través del habla, que no es lo mismo que lo que hace el loro. El loro repite, el ser humano puede transmitir sus ideas, sus sentimientos, todo lo que pasa, digamos, por su alma, por su intelecto, a través de un pedacito de carne, como decía el imam Ali alayhi salam, la sombra del ser humano y se ve por un pedazo de grasa, oye por un pedacito de hueso y habla por un pedazo de carne, por este pedacito de carne que es uno de los músculos más fuertes, digamos, con más movilidad del cuerpo, que es la Subhanallah, si nos ponemos a pensar, realmente es una maravilla la creación del ser. Entonces, algunos puntos sobre estas aleyas que hemos leído hasta ahora son que el comienzo del mensaje es un conocimiento científico, es un conocimiento de ciencia. Estas aleyas son las primeras reveladas al corazón del profeta, y entonces con esto comienza una nueva era para el ser humano, para toda la especie humana. Y es, por supuesto, el favor divino más grande que Dios le da a los humanos, que es al profeta Muhammad, que es el mejor de la creación, y al Sagrado Corán, que es la mejor de las guías. Entonces es revelada esta forma de vida perfecta y de la cual Dios se complace para los seres humanos. Como dice también en la sura Al-Maida, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina, cuando culmina digamos, la revelación del Corán. Con esta, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, comienza, ¿sí?, la revelación de Dios con las ciencias, digamos, viene con las ciencias, viene con el Iqra, con el lee, y termina Dios diciendo, hoy completé para vosotros mi religión, completé o perfeccioné mi ni'ma, mi merced, y me complace el Islam como forma de vida para ustedes. Entonces, desde la primera ley hasta la última ley, nosotros lo que podemos ver es que hay una perfección, una completitud en el mensaje del Sagrado Corán. Por lo tanto,
el Sagrado Corán, como es el sello de los mensajes divinos, y es el más perfecto, y nos acompaña hasta el Yawm al-Qiyamah. Entonces, el Corán en sí mismo tiene que ser perfección y tiene que ser ciencia también, porque hoy, por ejemplo, que nos encontramos en una época de ciencia, de tecnología y de avances, el mismo Sagrado Corán termina acompañando a las épocas y no quedando como un libro, digamos, desechado o, digamos, desconectado de la realidad de nuestras épocas. Todo lo contrario, el Corán mismo da luz para comprobar los descubrimientos científicos y ayuda a los científicos también, mashallah, a hacer nuevos descubrimientos. Entonces, el Corán verdaderamente es un libro excepcional, que comienza a revelarse a partir de estas fechas que estamos yendo. Muy bien, con respecto al profeta, si es que era iletrado y cómo era el ambiente del Hijaz en esa época. Lo que sabemos que, bueno, estaban en la época de la ignorancia, de la Jahiliya. No obstante, con respecto al conocimiento del idioma árabe y, digamos, a cómo los árabes manejaban su idioma, eran muy avanzados en ese tema, eran muy conocedores. Al profeta nunca lo habían visto leer o escribir, o estar en estas cosas de la poesía. Por esa razón, representa también una prueba del mensaje divino, el mismo hecho de que el profeta no haya nunca dicho una sola palabra, digamos, poética, en ese sentido, como los árabes decían, que competían en la poesía, competían en la creación de poemas. Esto lo hemos dicho muchas veces, incluso colgaban en la Kaaba los poemas más, digamos, famosos y más profundos, y así se hacían conocidos, se hacían famosos los mismos poetas. Entonces, el milagro literal del Sagrado Corán es un milagro, primero, por su mensaje tan profundo, por su utilización tan bella de las palabras, y de la lingüística, y de la gramática, y también porque justamente la persona que lo transmite jamás había estado, digamos, en ese ambiente, y no se lo había visto leer algún texto anteriormente. Entonces, de no leer nada, pasa a decir las palabras más maravillosas que inclusive los grandes poetas de esa época se asombraban y, aunque no creían, como el caso de Walid ibn Mughayra, que era un gran campeón de la poesía árabe, y él era incrédulo, sabemos que era una persona incrédula, había rechazado al profeta constantemente, pero él decía, estas palabras no vienen de un ser humano. Por el conocimiento que él tenía, decía, estas palabras del Sagrado Corán no vienen. Entonces, esta es la cuestión de cuando se dice que el profeta era un mito. Muy bien. Con respecto... A ver... que estoy traduciendo una parte del libro. Muy bien. Bueno, el acompañamiento, digamos, del cálamo con las ciencias también es algo que hasta el día de hoy sigue estando vigente. O sea, el lápiz, digamos, el cálamo, es lo que ha, digamos, permitido al ser humano poder escribir y poder plasmar todo su conocimiento, digamos, en los libros, y eso ha servido al desarrollo también del mismo ser humano. Entonces, como podemos ver, la misma base del Islam es el conocimiento, es la ciencia, es el uso del cálamo, es, digamos, el arma fundamental que tiene el ser humano o el creyente,
cálamo, las ciencias y hacer conocer la verdad. Por eso, cuando hay un pueblo realmente que tiene religión, si tiene religión y no tiene el cálamo, si tiene religión y no tiene ciencia, tu religión podemos decir no es correcta. Porque Dios le ha dado el conocimiento, el intelecto al ser humano, y esta capacidad del conocimiento. Y como sabemos también en muchas épocas, como la Edad Media, la época del oscurantismo, donde a los científicos se los prendía fuego vivo, se los castigaba, se los decapitaba por investigar la religión del profeta Muhammad, la religión de Allah subhanahu wa ta'ala, la religión correcta. Al contrario, decía que debemos buscar el conocimiento desde la cuna hacia la tumba. Aunque debamos emigrar a China, como dijo el profeta, tan famoso este hadiz, eso significa no cerrarnos a la cultura, digamos, solamente la cultura islámica, sino aprender de los demás. Y esto también es una demostración de la profundidad digamos, del mismo Islam. Sabemos que en la Europa medieval, muchos de los buscadores de conocimiento fueron castigados en el nombre de Dios, fueron prendidos fuego, como dijimos, fueron puestos en cárceles. Sheikh, el micrófono está apagado. Ahí está. Muy bien. Bueno. Y por último vamos a mencionar esto de que el inicio de la convocatoria del profeta Muhammad comenzó en el nombre de Dios. Es decir, Iqra bismi rabbika, lee en el nombre de tu Señor. Y lo interesante es que toda la vida del profeta Muhammad estuvo sumergida en el recuerdo. O sea, comienza también el Islam con el conocimiento, como dijimos, con una orden de buscar el conocimiento y en el nombre de Dios. O sea, que el conocimiento debe ser para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Esa es otra también interpretación. Todo el conocimiento que busca el ser humano debe ser qurbatan ilallah, debe ser para acercarse a Dios, para conocer mejor a Dios, para beneficiar a las criaturas de Dios. Y por eso es un conocimiento beneficioso cuando tiene este aspecto. Entonces, el recuerdo de Dios también, que acompañó al profeta desde toda la vida, y que el mismo profeta decía siempre que la persona debe estar constantemente en el recuerdo. Muy bien, me parece que se hizo un poquito larga la clase, la vamos a dejar acá, hay muchísimo para hablar sobre Surat Al-A'la, por lo menos 2 clases más si Dios quiere. Es muy importante esta sura, es muy interesante todo lo que se puede decir de esta sura, porque habla justamente del inicio de la creación del ser humano. Entonces también está el propósito de la creación del ser humano. Inshallah, la próxima clase, si Dios quiere, el martes, inshallah, vamos a continuar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.